De nuevo estamos en nuestra cita especial, estudiando a través del folleto de la Escuela Sabática lo más importante, la Escritura. Y los invitamos para que participen con nosotros a través de la página electrónica escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrarán material adicional y donde ustedes también podrán participar desde casa con nosotros a través de dudas, inquietudes o aportes para nuestros repasos. Les invitamos, esta semana estamos estudiando lo relacionado con el juicio previo al advenimiento. Sean todos muy bienvenidos y pues como telón de inicio les quiero compartir brevemente la importancia que tiene para nosotros que podamos ver el juicio como una oportunidad de salvación y no veamos el juicio como ese momento de las consecuencias negativas, porque Cristo ha entregado su vida por nosotros. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Felices y contentos, nos encontramos de nuevo unidos a través de los medios de comunicación en este programa de estudio de la Escuela Sabática y por lo tanto de la Escritura. Sean ustedes en casa muy bienvenidos. El trimestre ha avanzado tan rápido que sin pensarlo ya nos encontramos en la lección número 9. Y pues me encuentro muy bien acompañado. Tengo 3 grandes amigos. Sean ustedes también bienvenidos. ¿Qué les parece si les doy unos instantes para que se presenten? Hola, mi nombre es Rubén Camacho Torres, vengo del estado de Chiapas y estudio la licenciatura en Teología. Bienvenido. Estoy muy contento de estar Rubén. aquí. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Paola Aguilar, estudio la carrera de Psicología Educativa y soy de San Luis Potosí. Mucho gusto, mi nombre es Genaro Castellanos, estudio la licenciatura en Químico Clínico Biólogo y soy de Veracruz. Muchachos, qué privilegio contar con ustedes, la audiencia también, qué privilegio que nos acompañen. ¿Qué les parece que tengamos un momento de oración antes de iniciar en materia propiamente dicho? Sí, excelente. Rubén, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, a través de tu Santo Espíritu, guíanos en este estudio. Estas peticiones las hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, amigos, pues llegamos a la lección 9. Nombre, el juicio previo al advenimiento. Pero para podernos contextualizar, yo quiero hacerles algunas preguntas y las voy a lanzar para los 3. Y en especial para Paola, la primera. Paola, si a nosotros nos preguntaran qué entendemos por un juicio, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? A mí se me viene a la mente un juez, a persona acusada, el público pues también es importante, el que nos va a acusar también, pues sobre todo eso, yo creo que sobre todo el juez, el acusado y el jurado. Muy bien. Sí, sobre todo juicio, más que nada una sentencia, no sé cómo decirlo, un castigo. Juicio lo relaciono con castigo más que nada. Con la sentencia de culpabilidad, de es lo culpa, primero que viene a tu mente. Exactamente. Muy bien, fíjate que gran parte de las personas cuando nos hablan de juicio, lo primerito que nos llega a la mente es una sentencia de culpabilidad. Rubén, ¿a ti qué es lo que te llega a la mente cuando hablas de un juicio? Pues un poco de estrés. Creo que una persona que hay muchos que lo acusan y sin duda que estar esperando cuál va a ser el veredicto final. El saber si va a ser absuelto o si va a ser culpable. Condenado. Entonces sí me llena un poco de estrés cuando escucho la palabra juicio. Fíjense que la lección habla de este juicio y los textos bíblicos que menciona nos habla de que todos compareceremos. O sea, no habrá uno que diga, oye, yo sí, yo no, tú eres alto de estatura, tú eres bajo, o tú traes camisa negra como nosotros, amigos, y tú no, Claro, tú no vas a nadie participar. va a tener de participación del juicio, no. Todos van a estar ahí. Todos. Entonces eso nos pone a poner atención, nos da la idea de poner atención y decir, bueno, si yo voy a participar de ese juicio que se va a llevar a cabo, ¿cuál va a ser mi forma de abordarlo? Y yo quiero preguntarte a ti, Rubén, por tu preparación académica. Tú eres ya un pastor, estás a
a días de graduar, Sí. de terminar tu materia, aunque marches hasta el próximo año. Pero quisiera que nos platiques un poquito de lo que nosotros en el ámbito adventista tiene que ver con el juicio investigador. ¿Qué nos platicarías tú rapidísimamente y nos pones en la idea? Sí, claro. Este juicio tiene como objetivo vindicar a Dios ante el universo. ¿Sí? Si nosotros vamos a los orígenes, nos damos cuenta que esta controversia se generó en el cielo. Exactamente. Entonces, están otros mundos, están los ángeles también, que están sumergidos en esta controversia. Entonces, este juicio investigador, como nosotros lo entendemos, sirve para vindicar a Dios ante el universo. Es bien interesante ver que este día de juicio lo podemos encontrar su paralelo tipológico en la fiesta del día de la expiación. Si nosotros vamos a Levíticos en el capítulo 23, A ver, vamos a buscarlo. verso 27, leo Levíticos capítulo 23, verso 27. Ahí está hablando sobre las especificaciones de esta fiesta, el día de la expiación. Y dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Aquí vemos que una de las características de las personas del pueblo dice que tenían que afligir sus almas. El 28 dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, es día de juicio. De perdón. Sí, de perdón. Y sigue diciendo: para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y el último versículo que quiero leer dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, creo que podemos ver, hay dos dimensiones en este juicio. Una, la que nosotros como personas, como seres humanos, estamos inmersos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y en qué consiste esa parte, Rubén? Porque en el momento en el que hablamos en un contexto de controversia universal, donde Dios tiene que vindicarse delante de no solamente los humanos, porque nosotros lo hemos llegado a juzgar que no es muy bueno cuando las personas sufren, pero también los mundos que no cayeron, de pronto ellos están a la expectativa. Esa es la vindicación de Dios. Pero aparte, el ser humano, con el asunto del pecado, nos hemos separado de Dios. Y todo el santuario fue el lenguaje en el que el Señor nos enseñó, a través de esos símbolos, cómo reducir esa brecha y acercarnos de nuevo a Dios a través de Jesús, que es el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Y entonces, ¿cómo funciona todo esto? Ok, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa es la primera dimensión, la parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros, que es arrepentirnos, confesarnos. Entonces, cuando nosotros hemos hecho nuestra parte, entonces la siguiente es la que hace Dios. ¿Cómo qué? Como nuestro abogado. Yo tengo un punto. Por ejemplo, él está diciendo hay que confesar nuestros pecados y arrepentirnos, pero hay veces que uno sabe que está pecando, tiene ese conocimiento, el conocimiento, y dice que seremos juzgados, ahí va la otra parte, por cuanto conocemos. Si nosotros estamos conscientes de que eso es un pecado, lo reconocemos, pero tal vez no pedimos perdón, ahí entra, todavía no hemos terminado nuestro trabajo y Dios no puede entrar y trabajar en nosotros para poder intervenir mediante Él, al Padre por nosotros. Fíjate que, Ismael, es interesante lo que tú mencionas, ¿no? Cómo nosotros, a través de los símbolos del santuario, tenemos que entender el perdón de nuestras faltas. Llegaba el jefe de familia, ponía las manos sobre aquel cordero que sustituía y entonces ahí confesaba. Y en ese momento el pecado era transferido a él.
al Cordero. Ahora, con el juicio nosotros hemos entendido a lo largo de las lecciones anteriores que el pecado fue transferido a Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista lo reconoce y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mi Cordero, el día de mi expiación. Pero resulta que después de que yo acepto a Jesús como mi Cordero, la parte que yo tengo que hacer no es con el afán de que yo obtenga la salvación, sino es cómo yo reacciono a ese sacrificio que Jesús hizo y qué viene como consecuencia en mi estilo de vida. Es reconocer que Él es, o sea, Él nos salvó, Él dio su vida por nosotros. O sea, ese es el punto al que tenemos que llegar. Como tú dices, no pedir perdón para salvarnos, sino pedir perdón reconociendo que sin Él no podemos llegar a ser salvos. Eso es un hecho que tenemos que reconocer. Pero Rubén, no sé si te quedó algún detalle que nos quieres compartir. Te veo con ganas de platicar. A ver. Quería compartir un ejemplo, por ejemplo, el del profeta Moisés. Nosotros sabemos que él cometió el grave error de golpear la peña 2 veces. Entonces Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, si nosotros vamos a Judas, en el versículo 9, allí vemos, dice Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel Miguel, que es el nombre de Dios de batalla, el nombre de Jesús de batalla, dice, contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, Moisés se arrepintió de su pecado, y entonces aquí vemos cómo dice, Dios vino a resucitarlo. ¿Por qué? Porque él era una persona justa y que el juicio había sido para él, obviamente, satisfactorio. Fíjense, muchachos, que en unos días más en el estudio de la lección se menciona esto de forma más honda, pero quiero dar algún esbozo ahorita porque viene a colación con el comentario de Rubén. Miren, llega el momento en que el pueblo de Dios en ese entonces entendió que Jesús tendría su segunda aparición en 1844. Sí. Y entonces ahí hubo un cisma, un chasco, como lo quieran mencionar, porque era el asunto de la fase inicial de lo que nosotros comúnmente escuchamos hablar del juicio investigador, que es a partir de cuándo inicia, y lo menciona la lección, con cuánto tiempo estará el cuerno pequeño, estará acusando y poniendo cargas sobre el pueblo mayores. Entonces, a partir de 1844 se lleva a cabo ese juicio investigador, que es sobre el pueblo de Dios por las personas que ya habían aceptado o están aceptando a Cristo Jesús, y entonces se analiza. Pero esto, en ocasión de llenarnos de miedo, de angustia, ¡ay, qué juicio conmigo! ¿Qué va a pasar? Nos debe dar esperanza. Eso es lo que yo creo. Como tú dices, en el gran chasco se malinterpretó. Pensaron que era la segunda venida de Cristo, cuando en realidad, como tú dices, era el paso de nuestro Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Pasaba de chivo expiatorio a sumo sacerdote, a intervenir por nosotros. Ahí, como tú dices, el cuerno pequeño iba a atacar o iba a inculpar a él pecó y él pecó. Pero Jesús, ¿qué va a decir? Como sumo sacerdote o como nuestro representante, nuestro abogado, para llamarlo así. Aquí, ¿qué dice? Esas son las marcas que yo tengo. Los tengo esculpidos. Exactamente. ¿Para qué? Porque yo di mi vida para salvarlos y yo cargué con los pecados del mundo. Esa es una gran idea o un gran pensamiento que nos debe de marcar. Cómo nosotros tenemos ese privilegio. Muy bien, pues el tiempo se nos está agotando. Vamos a hacer un corte para ir a la primera pausa, y pues en el Inter les voy a solicitar a ustedes, amigos, y a usted en casa, que analicen lo relacionado con Génesis 3 del 8 al 20 y cómo esto nos debe de llenar de esperanza en medio del juicio.
La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Hemos vuelto de esta pausa agradeciendo su permanencia. Les estamos invitando para que visiten nuestra página electrónica escuelasabaticauniversitaria.org. Participen con nosotros, pueden enviarnos lo que estuvieron analizando en casa de Génesis 3, del 8 al 20. Por lo pronto, amigos, aquí yo quiero hacerles algunas preguntas. Me encanta preguntar. Ya nos dimos cuenta. Sí, me encanta preguntar, ¿no? Como que esto es lo mío, preguntar. Claro, eso es bueno. Chicos, Génesis 3, especialmente Génesis 3:15, nos da una esperanza, nos da un punto de dónde sujetarnos. Paola, esta pregunta va para ti. A ti, ¿cómo te agradaría o cómo lo verías del lado de la esperanza, el juicio del lado de la esperanza basados en Génesis 3:15? Pues precisamente eso, la esperanza, porque no nos pone un fin. Dios no nos está dando un fin, nos está dando una esperanza de interceder para que Él es nuestro intercesor, pero nosotros poder decirle a Él qué es lo que tenemos, qué es lo que pasa, poder ser, somos pecadores, pero poder decirle a Él, somos pecadores, Señor, y aquí estoy sucio, estoy manchado, pero para eso estás tú que con tu sangre veniste a lavarme a mí. Así que pues yo creo que es la esperanza. Fíjate, Paola, cómo nosotros, si solamente nos quedáramos con la idea de juicio, así en general, juicio, pues tal vez con nuestra inclinación al pecado, nosotros hablemos de perdición, muerte Pues, y ya, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta del inicio? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Cuando escuchamos la palabra juicio, y pues fue muy diferente a lo que estamos viendo en este momento. Exacto, la lección nos da otros matices llenos de esperanza. Y donde Dios, a pesar de nuestra situación pecaminosa y nuestra tendencia al mal, no nos deja así, nos da una oportunidad y nos dice, hijo, en Cristo Jesús hay remisión de pecado. Claro que sí, así es. Quiero comentar algo con respecto a Génesis, el capítulo 3. A ver, vamos a ver. Cuando yo escucho la palabra juicio, regularmente también viene a mi cabeza o a mi mente indagación, investigación. Detalles. Entonces vemos cómo Jesús o nuestro Padre, Él no toma decisiones que no tienen un fundamento. Aquí vemos cómo pareciera ser que Dios no sabía, pero Él ya sabía. Pero Él quería ver cuál era la actitud. Exacto. La actitud de Eva, de Adán, para ver si ellos estaban, con esa actitud de humillación y de perdón. De reconocimiento de pecado. Entonces, cuando hablamos de indagación en el contexto del juicio, el revelador Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Sigue diciendo, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces es interesante ver, y eso como acusados, que Satanás nos acusa día y noche, como dice la Escritura, yo puedo tener la seguridad, y bueno, eso también implica tener responsabilidad. Los ángeles están anotando día a día nuestras acciones. Claro que sí. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando leemos y sabemos que
hay evidencias, ¿verdad? Cuando vemos en las noticias y vemos que tal criminal salió, entonces decimos, ¿cuáles son las evidencias? ¿Dónde está el acta? ¿Por qué fue liberado? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que estamos ante una gran controversia y que hay testigos y hay evidencias de si nosotros somos salvados o si estamos en el otro bando y donde van a estar perdidos. Si estamos perdidos, entonces hay evidencias para poder tomar esas decisiones. Yo tengo un pensamiento. A ver. Dice que todo el universo está a la expectativa de la historia del mundo. O sea, como tú dices, no hay solamente 2, 3, 4 personas que dicen, bueno, yo lo vi. Yo vi que hizo esto. No, todo el universo nos está viendo. Y está diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a arrepentir? ¿No se va a arrepentir? Hizo esto, pero puede pedirle perdón a Dios o puede hacer esto. Y como él decía en lo del juicio, que tú decías, ok, si uno se arrepiente, Dios intercede por nosotros y da un veredicto, una sentencia de libertad, de vida eterna. Y que ese galardón vendrá cuando Jesús aparezca en poder y gloria en las nubes de los cielos. Así es. Fíjense Así que es. yo me quiero quedar como decía mi buen amigo Rubén, y que de cariño en ocasiones digo Rubens, me quiero quedar con las evidencias. Las evidencias. Yo me gustaría comentar algo sobre las A evidencias ver. en Génesis 3. En el capítulo 3 nos estamos basando, Génesis 3, 9, donde dice, le voy a dar lectura. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Para mí, esa pregunta, ¿dónde estás? Recapacita. El Señor está diciendo, ¿dónde estás, hijo? Recapacita. Te estás desviando del camino que yo tengo para ti, camino de grandeza. ¿Dónde estás? Y otra, el 3 y el versículo 11, en uno de sus textos, le hace una pregunta. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Por qué Dios hace esa pregunta? Si nosotros sabemos que no tiene necesidad de hacer esa pregunta. Lo sabe todo. ¿Por qué? Porque es omnisapiente y él ya sabía que habían comido. Pero ahí es donde entra la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos está dando la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Sí, Señor, fallé, pero aquí estoy. Fíjate. No me he ido, aquí estoy, y Él nos da la mano y nos rescata. levanta. Ese es el punto que yo quiero aterrizar, que yo quiero dejar muy en claro, las evidencias de nuestro juicio. Nosotros tenemos muchas evidencias, pero esas evidencias no son las mejores. Incluso si nosotros pensásemos o hiciéramos un análisis de la última semana, nos vamos a dar cuenta de situaciones que no debieran de estar ahí. Exactamente. Y dices tú, híjole, si a mí me van a juzgar por los últimos hechos, dices, qué difícil. Sí. Pero cómo todo eso influye para el llamado de atención y decir, no quiero más esas evidencias negativas, estoy buscando la evidencia real y verdadera que me da una oportunidad y que se llama Cristo Jesús. Y qué mejor evidencia que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Claro que sí. Amén. Por ejemplo, lo vemos Amén. en Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, Paola, lo que tú dices da un toque bíblico al comentario. O sea, mi evidencia, ¿cuál es mi evidencia? Porque si yo no tengo una evidencia fuerte, firme, yo voy a terminar condenado. Eso es un hecho. Exactamente. Pero en cambio, si yo me aferro a la única evidencia que me puede salvar, que se llama Cristo Jesús, las cosas son diferentes y yo puedo ver el juicio desde otra perspectiva con el privilegio de la salvación. Con una esperanza, Exacto. con eso. Ahí está la clave. Ahora, Exactamente. viene una pregunta un poquito más complicada porque entre nosotros lo entendemos muy bien y nosotros hablamos y que el juicio investigador y que en 1844 y que el gran chasco son comentarios que nosotros conocemos. Pero yo de forma breve quisiera preguntarles, si ustedes tuvieran algún amigo, que de hecho lo deben de tener,
que no conoce o no profesa nuestra fe, ¿cómo le explicaríamos el juicio desde la perspectiva de la oportunidad que Dios ofrece si acepta a Cristo Jesús y no desde la oportunidad que el pecado le pueda ofrecer, perdición? ¿Cómo le dirías a un amigo? ¿Qué le Yo creo compartirías? que empezaría hablándole del amor de Dios, brevemente. El amor de Dios, y después de ahí parte todo. O sea, el juicio que vaya a hacer por pecado y sea condenado o sea salvado para vida eterna, pero todo tiene que ver con el amor de Dios. Si yo creo que si le explico del amor de Dios, él va a poder darse cuenta que tenemos más probabilidades de ganar que de perder. Amén. Hablar acerca de su sacrificio que el Señor hizo por nosotros, porque pues creo que la mayoría de la gente sabemos el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Así que al hablarle nosotros acerca de eso, de que el Señor vino a morir por nosotros, esa es una gran testificación para las demás personas, el que veamos a nuestro Señor en una cruz y lo que Él vino a lavar nuestros pecados, a lavarnos a nosotros. Yo creo que eso a mí me tocaría el corazón así demasiado. Ya te lo ha tocado, gracias a Dios. Amén. Muy bien. ¿Cómo no amar a quien tanto me amó, que hasta su vida dio? Amén. Concuerdo con lo que dicen mis compañeros. Presentar esa fase o esa etapa de su ministerio aquí en esta tierra y presentarle los evangelios y ver cómo Él vino a esta tierra, dejó toda la gloria ahí en el cielo y vino para humanizarse y para estar entre nosotros. Entonces, cuando voy a leer San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creo que allí está el meollo, que esa persona se enamore de Jesús primero y después creo que Él va a tomar decisiones y puedo enseñarle un poco más sobre lo que dice la Biblia sobre Jesús. Este punto, Rubén, es muy importante aterrizarlo, es muy importante mencionarlo. Decisiones. O sea, nosotros todos estamos siendo juzgados, pero la decisión de cuál evidencia tomes tú determinará la sentencia de tu juicio. Yo los invito a ustedes, amigos, y los invito a ustedes en casa, para que las decisiones que tomen tengan que ir con el juicio, pero del lado de Cristo Jesús, Él como su Cordero, y en ese momento tendrán el privilegio por Él de la salvación a través de esa sangre bendita. Y no tendremos que preocuparnos por la parte de la sentencia negativa del juicio, de la perdición, sino podremos decir, he aquí mi Dios al que he estado esperando.